Ok, muy bien. Estamos en Hebreos 12, ¿verdad? Y estudiamos de cerca los primeros 2 versículos y estuvimos meditando sobre la carrera de fe a la cual Dios nos ha llamado. Somos llamadas a correr detrás de nuestro campeón con los ojos puestos en Él, sabiendo que Él ya ha ganado la corona, ¿verdad? Y si nosotras soportamos y perseveramos en la fe, en esa certeza fija, vamos a experimentar el gozo que nos aguarda al poder depositar esas coronas a los pies de nuestro gran Dios. Así que ahora vamos a pensar un momento. Vamos a suponer que tienes un hijo que ha decidido correr un maratón. Vamos a decir que tu hijo tiene 16 años y quiere correr un maratón, ¿ok? Entonces él ha estado entrenando y ya llegó el día de la carrera y tú le acompañas al lugar de la carrera y él se empieza a preparar. Pero de repente te das cuenta de que se está poniendo ropa deportiva muy gruesa y unos zapatos muy pesados y grandes. Luego le ves que está llenando una mochila de botellas de agua, de cambios de ropa, de su tablet, de una chaqueta, de unos pares de calcetines y zapatos extras. Y se empieza a amarrar las pesas que él usa para entrenar alrededor de sus piernas y sus brazos. Y al final tú dices, pero hijo, ¿qué haces? ¿Cómo vas a correr con todo eso? Y él te dice, pero mami, es que por si acaso necesite algo. Y para seguir agarrando forma durante la carrera. Y dices, no, hijo, no es así. Tú tienes que deshacerte de todo el peso que tú puedas. Porque así es como vas a correr mejor. Tú necesitas quitarte todo lo que vaya a estorbar en la carrera. Porque de otra manera nunca vas a tener oportunidad de ganar. Probablemente ni de terminar la carrera. No vas a aguantar con todo ese peso. Y a nosotras nos pasa lo mismo en la carrera de la vida de fe. ¿Notaste en el pasaje que vimos hace un rato, en los versículos que vimos hace un rato? Yo me brinqué una parte importante del versículo 1. En el versículo 1, justo antes de decirnos que corramos con perseverancia la carrera a la cual Dios nos ha llamado, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En la NTV dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y hermanas, esta es una realidad que afecta a cada creyente, a cada una de nosotras. No importa en qué etapa de la vida estamos, no importa si somos esposa de pastor, ¿verdad? Si somos la que discipula a todos, la que más sirve o la más nueva creyente, si tenemos 12 años o 82 años, no importa. Esto es un problema que nos asedia a todas y nadie está exenta a este problema. Y aunque sí hemos sido regeneradas y hemos puesto la fe en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, todavía el pecado está presente en nuestra vida. Y cuando pensamos en nuestros hijos, siempre nuestros hijos van a lidiar con su pecado. Nosotras como mamás no llevamos a nuestros hijos a pasar la etapa del pecado. Ya ves que la niñez todo está en etapa. Es que está en la etapa, ¿verdad? Siempre decimos eso de los niños, ¿verdad? Es que es una etapa. La etapa de los berrinches y luego ¿verdad? De todas las etapas. Ok, no. O sea, lidiar con el pecado no es una etapa. Es una realidad de toda la vida. No creyente y creyente. Todos tenemos este problema. Y la victoria final sobre el pecado solo será hasta que lleguemos a estar con el Señor. Eso significa que siempre soy susceptible a que el pecado me impida correr. Y no solamente el pecado. Hay cosas que no son pecaminosas en sí, y creo que a eso pudiera referirse cuando dice el peso.
hay cosas que me sirven como un peso innecesario en mi carrera. Que alguien que vaya a correr una carrera lleve agua no es algo malo, pero es peso. Y si él tiene otra manera de conseguir el agua, ¿verdad? Mientras va corriendo, a él le conviene no llevar agua, no cargar con ese peso. Y hay cosas buenas que no son pecaminosas en sí, pero quizás que para mí sirven como un peso. Y como mamás, nosotras tenemos que estar al pendiente de eso también con nuestros hijos, ¿no? Un hijo puede muy bien con algo, otro hijo, para él o para ella, eso es un peso, eso es algo que le estorba. Entonces tenemos que entender que hay pecado, ¿verdad? Que no importa cómo lo mires, es pecado. Y hay otras cosas que serían más como peso, dependiendo de la situación. Ahora, ¿te acuerdas que comenté sobre el hecho de que normalmente no conectamos Hebreos 12, 1 y 2 con lo que sigue, ¿verdad? Y de toda la vida hemos conocido estos versículos, pero creo que no los hemos conectado. Entonces, si puedes, por cuestión de tiempo, no vamos a leerlos todos, pero si tienes tu Biblia allí y lo puedes tener abierto en Hebreos 12, mientras vamos hablando de estos versículos, porque hay algo que quiero como mostrarte, y en lugar de ir versículo por versículo, quiero mostrarte algunas cosas que son como repetidas, que destacan. Y lo que vamos a ver es que como creyentes y también como madres o maestras, estas son cosas que debemos entender acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros como nuestro Padre amoroso. Porque sí tenemos un Padre amoroso, ¿verdad? Tenemos un Padre amoroso y por eso debemos perseverar en su disciplina. Esa es la idea principal que quisiera que tuvieras hoy. Porque Dios es tu Padre amoroso, persevera en su disciplina sin desmayar. Y creo que no hay duda, si tú lees los versículos 5 al 12 en especial, 5 al 11 o 5 al 12, vas a ver muchas veces la palabra disciplina. Así que no hay duda de que de eso se trata este pasaje. Pero cuando pensamos en versículos 1 y 2, de repente empezamos a entender cómo es que Dios nos ayuda a correr la carrera sin estorbos. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas para que no tengamos ese peso y esos estorbos en nuestra vida? Y yo pienso en mis hijos. Si mis hijos estaban chiquitos y yo veía que están en peligro, ¿cómo es que yo les enseño a que eviten ese peligro? La disciplina, muchas veces, ¿no? O sea, disciplinamos a nuestros hijos en parte para protegerles de sí mismos, que no conocen los peligros, no entienden y queremos que obedezcan. Muchas veces nosotros vemos que hay algo que es como un problema para nuestros hijos y en amor se lo quitamos. Y esa es una disciplina que aplicamos al desear quitar los estorbos para que ellos puedan correr bien. Quizás hay un área de pecado que nosotras sabemos que es una tentación muy grande para nuestros hijos y utilizamos alguna forma de disciplina para ayudarles a que no caigan en ese pecado. Y nuestro Padre nos ofrece como un modelo para esto, ¿sí? Y a mí me gusta pensar en Hebreos 12 como Dios mostrando cómo el discipulado y la disciplina van de la mano. Y muchas veces el discipulado es como ese ánimo para seguir en la carrera. Y la disciplina es lo que va quitando los estorbos. El peso, el pecado que nos impide correr. Entonces el discipulado es, mira a Cristo, conoce el Evangelio, aprende lo que Dios dice en su palabra, aprende las verdades del Evangelio. Y la disciplina son las dificultades, los retos,
Es donde roza la carne con los deseos de la carne, ¿verdad? Con lo que Dios dice. Entonces vamos quitando ese peso y quitando ese pecado, porque ese pecado y ese peso no nos permite correr bien esa carrera de fe. Entonces, si tú eres madre, también eso te puede ayudar. A ver, si tú quieres ser una madre amorosa como el Padre, ¿verdad? Quieres ser una madre amorosa que imita al Padre. Entonces, lo que tú quieres es apuntar a tus hijos hacia Cristo, motivarles con el Evangelio y al mismo tiempo ayudarles a correr bien, quitando los estorbos y el pecado. Obviamente, Dios es quien da la salvación. De eso no hay duda, ¿verdad? Nosotras no salvamos a nuestros hijos, no salvamos a nadie, ni a nosotros mismos podemos salvar. Pero esa es la labor, no solamente las madres, las personas que discipulan o enseñan a niños. Esto es como dos cosas que podemos tener, ¿verdad? Como equilibradas en las manos. Debo discipular, también debo ayudar a aplicar disciplina. Y obviamente depende de tu rol en la vida de alguien. A veces no te toca realmente aplicar disciplina, ¿verdad? Pero incluso en el discipulado podemos ayudar a las personas a luchar contra su pecado, ¿verdad? Entonces eso es como un extra que metí que no estaba en mis apuntes, pero eso es algo que a mí me ayudó mucho en ciertas etapas de mi maternidad, porque a veces cuando están chiquitos en ciertas etapas los niños sientes que lo único que haces es disciplinar, porque es que cuando Anita mordía a su hermano no tenía otra solución que disciplinar. No puedes dejar que los niños muerdan, ¿verdad? No puedes dejar que los niños sean violentos y que peguen. Perdón, Anita, tienes que aprovechar que estás aquí. Y hay etapas donde sientes que lo único que haces es disciplina, y es verdad. Pero esa disciplina siempre tiene que ir de la mano. ¿Cuál es la motivación de esa disciplina? Porque quiero que mis hijos corran la carrera de fe. Entonces, al disciplinarles, les estoy ayudando a lidiar con ese peso y ese pecado que les obstaculiza una buena carrera. Y eso nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Así que en este pasaje, Hebreos 12, quiero simplemente señalarte varias cosas ahí repetidas. Y primero voy a señalar algo que a lo mejor, no sé, no nos hemos dado cuenta anteriormente. Y es que hay respuestas incorrectas a la disciplina del Padre. Este pasaje nos menciona varias respuestas incorrectas. Y cuando yo pienso en la disciplina en general, yo no tiendo a reaccionar bien a la disciplina. Los hijos no tienden a reaccionar bien. O sea, ¿cuál de ustedes alguna vez su hijo le ha dicho: mami, muchas gracias por disciplinarme? Yo sé que lo necesito. Muy pocos hijos van a agradecer en el momento especialmente, ¿verdad? A veces hay niños muy tiernos que después regresan y dicen: mami, yo sé que tienes razón y gracias por siempre enseñarme. Y ay, te derrites, ¿verdad? Pero normal, o sea, la respuesta normal de los hijos o de nosotros hacia la disciplina no es una respuesta positiva. Y este pasaje lo menciona. Por ejemplo, versículo 5 habla de olvidar las palabras de Dios y de tomar a la ligera la disciplina. Perdón, no abrí. Quiero ver el versículo. Versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación? ¿Cuántas de ustedes sus hijos les han dicho: no, mami, yo no escuché eso? No me dijiste eso. Solo 10 veces en un día. Pero bueno, seré yo la que estoy loca, ¿no? Claro que no es natural recordar las palabras, las olvidamos. Y luego dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Menospreciar es como tomar a la ligera, ¿verdad? Como no darle valor. Y todos lo hemos hecho, ¿verdad? No le hemos dado valor a las palabras de alguien que nos quiere corregir o regañar
o redarguir, todos lo hemos hecho y es una reacción natural. Mi reacción natural es menospreciar o tener en poco la disciplina del Señor. Esa es mi reacción natural. Creo que probablemente es la tuya, ¿verdad? Y algo que el Señor como que de esas veces cuando te golpea, ¿verdad? Sientes que Dios te golpeó casi con algo. Yo me di cuenta un día que yo simplemente no compartía el sistema de valores que Dios tiene. O sea, yo no aprecio la disciplina del Señor cuando Él permite alguna dificultad en mi vida, alguna lucha, alguna relación difícil con alguien con quien tengo que relacionarme, ¿verdad? No tengo de otra y esa persona es difícil y como que yo lo que quiero, lo que yo deseo no es lo que Dios está buscando lograr. O sea, mi sistema de valores es que Susi esté contenta, que no se sienta mal, que tenga amigas, que son amorosas, que haya dinero para estar cómodos. O sea, mi sistema de valores es que yo esté bien. Es lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que todos queremos. Pero Dios tiene otro sistema de valores. Dios valora la santidad. Dios valora el crecimiento. Dios valora que yo esté deshaciéndome de pecado. Entonces muchas veces Dios permite algo. ¿Y por qué no lo valoro? Porque yo no valoro lo que Dios valora. Yo valoro mi comodidad, yo valoro lo mío y no me gusta sufrir. Entonces es natural y normal, no bueno, pero natural y normal que tomemos a la ligera la disciplina de Dios y que nuestros hijos tomen a la ligera la disciplina. Y todos lo hemos visto, ¿verdad? Que un niño o un joven simplemente no tome en cuenta y resista y no valore lo que esa disciplina puede hacer. Y entonces muchas veces la otra respuesta incorrecta es que me puedo dar por vencida. Muchas veces mi reacción a la disciplina es que me doy por vencida. Y lo vemos, por ejemplo, en el versículo 3. Dice, cuando está hablando de Cristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego, en el versículo 5, después de que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No creo que lo tenga que decir si no es un problema, ¿verdad? ¿Por qué dice no menosprecies y no desmayes? Porque esas son nuestras tendencias. No lo valoro y cuando me sucede algo, me rindo. O sea, no persevero. ¿Se acuerdan de la palabra perseverar? Lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros debemos perseverar en la carrera, pero ¿cuál es mi reacción? Cuando viene cualquier dificultad, me rindo, desmayo y no persisto, no persevero en esa carrera. Y ¿sabes qué? La disciplina siempre implica incomodidad. La disciplina tiene que doler para que sea disciplina. Seguramente a todos nos ha tocado ver al niño que se le está aplicando vara, ¿verdad? Pero es obvio que al niño no le duele. A mí me pasó de repente que como que con medias ganas, es que sabes que necesita vara, ¿verdad? Y le aplicas, pero trae el pañal y como que medio se ríe y llora, como que para que pienses que sí, sabes que no dolió. Pues que logró una disciplina que no duele. Nada. De hecho es peor. Es peor porque el niño se burla, la situación de un niño se burla de ti, ¿verdad? Porque supuestamente tú le estás disciplinando y no le duele, entonces mejor no. Si lo vas a hacer así, mejor usas otros métodos, ¿verdad? Pero creo que nosotras queremos, ok, sí, quiero que Dios me santifique, ¿verdad? Quiero crecer, pero no quiero que nada realmente duela. Y no es disciplina si no es incómodo, si no es doloroso. Si
si tú crees que toda la vida va a ser, la vida cristiana debe ser felicidad y paz y todo, ¿verdad? Y sin problemas, entonces realmente no hemos entendido la forma en que Dios quiere disciplinarnos para que al final no desmayemos y sigamos corriendo la carrera. Vemos, por ejemplo, si quieres ver eso en este pasaje, puedes mirar versículo 2, habla de vergüenza. 2. El oprobio, menospreciando el oprobio. Ahí está. Jesús sufría oprobio, ¿verdad? Vergüenza. Y luego vemos mencionado el versículo 3, hostilidad. Versículo 4, lucha. Combatiendo, ¿verdad? En versículo 5 habla de ser reprendido por Dios, habla de disciplina. Luego dice soportar en el versículo 7. Versículo 11 habla de causa de tristeza en el momento. O sea, la disciplina es dolorosa y causa tristeza en el momento. Dice versículo... Sí, es causa de tristeza. Versículo 11, perdón. Sí, dije 11, ¿verdad? Ok, ahí está, las ideas repetidas en el pasaje, ¿verdad? Obviamente, no sé si ustedes han escuchado, se habla a veces hoy en día de una disciplina positiva. ¿Se han escuchado de la disciplina positiva en la crianza? Ok. Hay aspectos de disciplina que son más como establecer buenos hábitos y todo eso. Sí hay aspectos positivos de la disciplina. Pero de este tipo de disciplina que estamos hablando aquí, del que te ayuda a deshacerte del peso y el pecado, no existe en ese sentido como la disciplina positiva de la que habla el mundo hoy en día. ¿Por qué hablan de eso? Porque no quieren sufrir. ¿Sí? No queremos sufrir. Y como creyentes no podemos tener esa perspectiva, ¿verdad? Creo que nuestra cultura se está haciendo más y más cómoda. Y ustedes viven aquí en Estados Unidos, donde tener aire acondicionado es un derecho humano, ¿verdad? O sea, aquí en Estados Unidos literal se considera pobreza extrema a alguien que tiene que vivir sin aire acondicionado, especialmente en estos climas, ¿verdad? Que sí son muy calurosos. Y donde yo vivo en Monterrey, pues mucha gente ya tiene algo de aire acondicionado, ¿verdad? Quizás su casa no está siempre fresca, pero sí en la recámara o en la iglesia, ya casi todas las iglesias tienen que tener o la gente no quiere ir. Entonces esas son comodidades que ya empezamos a ver, ¿verdad? Como casi derechos. Y creo que en general vivimos un estilo de vida muy cómoda. Y eso puede hacernos empezar a sentir que merecemos, que no debemos sufrir, y realmente el ser reprendido, el ser azotado, el tener que soportar o pasar tristeza, no, eso se debe evitar, ¿verdad? Es lo que pensamos o es lo que sentimos. Pero realmente para que la disciplina tenga su efecto, tiene que estirarnos, tiene que presionarnos, tiene que hacernos salir de nuestra vana manera de vivir. Y así es como funciona una disciplina amorosa, ¿verdad? Y nuestra reacción natural no es responder correctamente, de manera humilde a la disciplina de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es la reacción correcta? ¿Cuál es la respuesta que buscamos en nuestros hijos a la disciplina? ¿Cuál es la respuesta que debemos tener nosotras? Bueno, lo vemos repetido también y es perseverar. Regresamos a la palabra perseverar. Y lo vemos, por ejemplo, obviamente el versículo 1, donde estábamos hace rato, correr con perseverancia. Pero mira, versículo 7 habla de soportar. Es la misma palabra. Soportar, perseverar. Y el versículo 11 tiene una frase que dice, ¿dónde está? Es la última frase del versículo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso significa como entrenados. ¿Te acuerdas del atleta
que ejerce disciplina en su vida para lograr, que sacrifica muchas cosas, que sufre en su ejercicio, porque se está entrenando, ha sido entrenado. Esa es la respuesta que deberíamos de tener. Y en el versículo 9 dice esto: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre? ¿Qué significa, qué implica esa palabra, someternos a la disciplina del Padre? Ponernos debajo de, la palabra sumisión significa ponerme debajo de. Entonces, esto es como no resistir. Y yo pienso en cuando nosotros sí creemos en el uso muy controlado y cuidadoso de la vara en los niños, y lo usamos con nuestros hijos muy pequeños, ya después de los probablemente 7 o 8, casi nunca, yo creo que casi nunca se aplicó después de, realmente no mucho después de los 6 años, pero sí lo usamos de chiquitos, y algo que teníamos era de que ellos tenían que someterse a la vara. Si resistían, nosotros no los agarrábamos y los forzábamos, no. Ellos tenían que aprender a someterse, y obviamente la manera era en que ibas agregando, ¿verdad? Agregando ¿cuántos? Mira, ¿le mordiste a tu hermana? Son 2. Pero si te resistes, son 3. Y con los 3 hijos no tardaron mucho son muy buenos para matemáticas, pienso que ahí empezó a los 2 años. Los 3 son muy buenos en las matemáticas, porque bien rápido el niño aprende. Si me someto a 2, solo son 2. Si me resisto, son 3 o 4 o 5. Pero había una razón por eso. Nosotros creemos en esto, que el niño que aprende incluso a someterse a la disciplina, está aprendiendo a someterse a Dios. Entonces, la vara no es solamente por el dolor físico, es que el niño está aprendiendo a someterse a la disciplina. Entonces, un niño de 3 años que aprende a someterse a la disciplina, va a batallar mucho menos para someterse a la disciplina del Padre cuando tenga 15. Y obviamente yo no estoy diciendo que la vara soluciona los problemas espirituales de los niños. Es una herramienta, pero la forma en que se usa es muy importante, porque debe ser parte de un proceso de disciplina y discipulado que están apuntando a nuestros hijos a someterse a Dios. Entonces, esa respuesta de perseverar en la disciplina lleva consigo esa idea de someterme. Entonces viene una prueba, viene una disciplina de mi padre hacia mí. ¿Cuál es mi reacción? Resistir, escaparme. Pero ¿qué me llama Dios a hacer? Someterme al proceso. Entonces hay una amistad difícil, una hermana me ofendió. ¿Cuál es mi respuesta? O enojarme o irme. Ya no la busco. Para mí ya no existe la hermana, ¿verdad? Tenemos nuestras maneras de lidiar, ¿verdad? No. Tengo que someterme a la prueba. Es difícil que me haya ofendido, es difícil que sea mi hermana en Cristo y que no estemos de acuerdo, que sí, pero me someto al proceso. La busco, primero examino mi corazón. ¿Habré yo pecado contra ella? Probablemente, porque yo soy pecadora también. Y entonces me someto al proceso y veo cómo Dios va enseñándome. No todas las relaciones se restauran, pero yo puedo someterme al proceso de Dios en mi vida, y mientras Él me está revelando ese pecado que me pesa, que me estorba, quizás Él también está haciendo esa obra en ella. Y así, todas las pruebas que el Señor nos manda, nosotros deberíamos de someternos a esa disciplina. ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación? Bueno, mira versículos 5 al 8. Esto es hermoso, esto es muy, muy bonito. Mira, hay que perseverar en la disciplina del Padre porque es la prueba del amor genuino que Dios tiene hacia nosotros. Mira los versículos 5 al 8. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Ahí está la relación. Él dijo: Hijo mío,
No tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ahí sigue, versículo 7, habla de que Dios los trata como a sus propios hijos. Y luego el versículo 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son hijos. O sea, la disciplina amorosa de Dios en tu vida es señal de amor. Es señal de que realmente tú eres su hija. Como un padre no está tratando a su hijo como un verdadero hijo, sino lo disciplina en amor para ayudarle a evitar las tragedias que vienen a la vida de la persona que no es disciplinada. Eso es amor verdadero. Así se porta un padre de verdad. Entonces, si tú estás experimentando, hermana, en este momento la disciplina del Señor, siéntete más segura de que tú eres su hija. Porque Dios disciplina a sus hijos en amor y tiene un propósito en esa disciplina. Pero ¿sabes qué más hace esa disciplina? Produce vida. Produce vida y santidad. Versículo 9 menciona, por ejemplo, tuvimos a nuestros padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y luego versículo 10 habla de que Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, la disciplina produce vida y santidad. Y eso es un tema que vemos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 10:17 dice, los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. El camino de la disciplina es el camino que lleva a la vida. Dios usa la disciplina. Esta es una de las herramientas principales de Dios. Y piénsalo, en la vida de un niño no puede ser un asunto de vida y muerte. Sabemos que hay historias literales de niños que su vida ha sido salvada porque obedecen a su papá o su mamá cuando dice, detente, alto. Y hay otros niños que han muerto porque no obedecen a papá o mamá cuando dicen, no corras, y corren al tráfico, ¿verdad? Y es una realidad. Y no, hay niños que han sido entrenados que tienen momentos que las mamás decimos, es que le agarró el diablo, no sé qué le pasó, ¿verdad? Nunca hace eso. Y siempre lo hace en la iglesia, ¿verdad? El peor comportamiento es en la iglesia. Pero en general, un niño, un joven que ha sido criado en disciplina, evita muchos peligros. Eso es una realidad, simplemente. Y entonces, Dios está haciendo lo mismo con nosotros cuando Dios nos disciplina, porque podemos tener esa apacible cosecha de una vida recta. Versículo 11, así dice. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, después da fruto apacible de justicia o una vida recta. Es a lo que se refiere esa palabra. Entonces, esa es como la razón, la motivación, ¿verdad? Queremos perseverar. ¿Por qué? Porque la disciplina del Padre es prueba de amor, pero también produce vida y santidad. Entonces, en este momento, como para ir terminando, quiero que pensemos un momento, si estamos dispuestas a pensar como Dios piensa, acerca de la disciplina, la manera de correr esta carrera de fe, experimentando la disciplina y el discipulado del Señor, y si estamos dispuestas a imitar ese tipo de crianza en nuestra crianza, en nuestras oportunidades de discipulado, en clases de niños, en nuestro trato con otros hermanos en Cristo. ¿Cómo piensas tú de la vida cristiana cuando piensas que es como una carrera? ¿Sientes que tú estás tratando de correr para ganarles a todos los demás? ¿Lo sientes como una competencia? ¿Quién es la más santa? ¿Verdad? ¿Quién es la mejor mamá? ¿Quién es? No sé, o sea, que sientes que necesitas como probar que tú eres
buena cristiana, entonces no has entendido la meta y no estás mirando a tu campeón. Tú no necesitas ganar, no es una competencia de esa forma. Cristo ganó la corona, Cristo ha ganado el premio y Él dice, corre con tus ojos puestos en mí. Entonces cuando apuntamos, por ejemplo, a nuestros hijos a correr la carrera, no les motivemos con motivaciones inferiores. No les motivemos con qué van a pensar los hermanos. Pues los hermanos, tú sabes, van a pensar lo que van a pensar. Ya después de tantos años, yo ya sé que los hermanos, quién sabe lo que van a pensar y de dónde lo van a sacar. No, eso no es. Pero en serio, muchas veces nos importa más lo que piensan otros cristianos que realmente apuntar a nuestros hijos, a quien ya pagó el precio, ya ganó todo el favor que tú y yo jamás podemos desear. Si tú tienes el favor de Cristo, tú tienes el favor de Dios por lo que Cristo hizo en tu lugar, no necesitas el favor de nadie más para poder correr esta carrera con perseverancia. Obviamente queremos amar a nuestros hermanos, pero no necesitamos su favor humano para poder correr la carrera. Entonces, examinémonos un momento, hermanas, porque si tú eres como yo, tu sistema de valores fácilmente se distorsiona. Te dejas afectar por el mundo, por ideas incorrectas acerca de la palabra de Dios, por versículos sacados de contexto, ¿verdad? Y citados en una imagencita bonita en internet. Pero realmente, ¿qué dice la palabra? Debemos valorar la disciplina de nuestro Padre amoroso, porque realmente esa disciplina nos va a permitir correr con perseverancia esa carrera de fe y al final sí vamos a llegar a la meta, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. ¿Me permiten orar por ustedes, hermana? Quiero orar específicamente por ustedes, por varias áreas de su vida, sus familias, y animarles a que ustedes también pasen un momento en oración y después podemos tener un tiempo de preguntas. Vamos a orar. Señor, la verdad es que sí deseamos, yo creo, la mayoría de nosotras que estamos aquí, correr una carrera de fe. Queremos tener una verdadera fe, la certeza de que tú eres quien dices ser, que tú has creado el mundo, que tú nos has diseñado a nosotras, que tú nos has dado los dones, las habilidades que tenemos, tú nos has dado las familias o las situaciones de vida que tenemos y a lo que nos llamas a hacer es correr con perseverancia la fe, con los ojos puestos en Jesús, y lo que haces en nuestras vidas es disciplinarnos en amor para que podamos dejar ese peso y podamos dejar ese pecado y relacionarnos contigo como ese Padre amoroso de quien tenemos todo el favor, como un padre que ama tanto a su niño y ese niño no duda del amor de su padre. Así estamos, Señor. Sabemos que tú eres ese Padre amoroso. Ayúdanos a valorar los procesos que tú estás haciendo en nuestras vidas. Cuando una prueba confronta a mis hermanas, que puedan responder con sumisión a esa prueba. No tratar de escaparse inmediatamente, sino someterse al proceso de disciplina que Dios está llevando en su vida. Si eso significa tomar decisiones difíciles, que estén dispuestas a tomarlas, que amen a Cristo y apunten a otras personas a Cristo, que no busquen el favor de los hombres, sino que busquen agradar a Dios y depender del Espíritu Santo, porque ese es el don que tenemos de tu parte para poder correr y perseverar en esta carrera. Yo te pido por las mamás que están aquí el día de hoy. Señor, yo sé la lucha que es ser una mamá que apunta a sus hijos a Cristo. No es fácil. Nuestra carne nos pesa, nos obstaculiza, nos inhibe,
correr bien en la carrera de la maternidad. Yo te pido por las abuelitas y las tías, por las hermanas mayores, por las personas que ministran a niños, que cuidan de niños o de jóvenes, que discipulan a otros, que todas podamos estar con nuestros ojos en Cristo y al mismo tiempo estar apuntando a otros hacia ti, que podamos ser discipuladoras y que también podamos estar bajo la disciplina de nuestro Padre, que eso sea lo que nos caracterice, Señor, que dependamos de ti, no de nuestras fuerzas, para poder ser instrumentos en tus manos. Y yo te pido por las iglesias que están representadas hoy aquí, son varias iglesias diferentes, pero que creen en tu palabra, en el Evangelio, que desean ser iglesias llenas de personas que tienen sus ojos puestos en Cristo, que quieren hacer discípulos y quieren ser santificados en su vida cristiana y correr con perseverancia esta carrera. Entonces yo te pido por cada congregación, por cada pastor, cada líder, cada hermana que sirve, que tú puedas ir transformando estas iglesias, trayendo a personas a la fe, que puedan ver esa perseverancia en la vida de los creyentes y desear experimentar esa relación con Cristo. Y yo te pido por alguna hermana que está aquí el día de hoy y ella está desmayando en su vida de fe. Ella siente que va a desmayar, está a punto de rendirse. Y yo te pido que tú levantes sus ojos a mirar a Cristo, que si ella no realmente te conoce, que ella pueda tener una fe verdadera, una certeza de quién eres y lo que has hecho por ella, que pueda experimentar el arrepentimiento verdadero. Y si ella es tu hija, Señor, que tú vuelvas a poner sus ojos en ti, a entender el poder que tiene el Evangelio para avivarla y revivir su fe, y que ella pueda realmente correr con perseverancia, confiando en ti. Gracias, Señor, por estas hermanas que han puesto tanta atención, que han mostrado interés en tu palabra, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda seguir obrando en sus corazones mientras van a sus casas hoy día. Gracias, Señor, por el privilegio de tener delante de nosotras tu palabra para animarnos y edificarnos. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.